Jamás pensé que descubriría esto. Jamás pensé que el protagonista de este juego ocultara algo tan perturbador. Todos al día de hoy lo hemos visto nacer como un posible héroe de un lugar infernal, de un lugar que necesita ser rescatado. Pero hoy, todo eso podría cambiar. El Dr. Preston Wheeler ha resultado ser el personaje que podría ayudarnos a descubrir la verdad, no solo de nuestro protagonista Player. Desde que el juego salió, no he parado de investigar, analizar y tratar de entender qué es lo que realmente está pasando, porque algo me decía que en este capítulo 5 finalmente encontraríamos una verdad, pero no sería fácil. No sabía exactamente cuál, la verdad de Poppy, la de Player o la de 1006, pero definitivamente encontré dos verdades, la verdad de Player y la verdad del prototipo. Dos verdades que podrían aclarar muchas cosas, y en este video nos centraremos en la verdad de Player. A continuación leeré el último escrito canónico que dejó el Dr. Preston Wheeler antes de sea lo que sea que le haya sucedido, porque con esta carta podremos empezar a atar los cabos de la historia más oscura de Poppy Playtime. A quien encuentre esto, mi nombre es Dr. Preston Wheeler. Soy biólogo y he cometido atrocidades en la búsqueda de una ciencia inalcanzable. 150 personas, cuyos nombres he listado al final de este documento, participaron en esto. Cada uno jugó un papel en uno de los crímenes más graves de la humanidad. Cualesquieran que hayan sido sus motivos, todos son cómplices. Intenté cambiarlo todo desde adentro. Intenté razonar. Intenté todo. Estaba desesperado y asustado e hice un trato con el diablo solo para que todo se detuviera. Filtré fechas y detalles, sugerí que ciertas personas se reunieran y hablaran. Creé la agitación que permitió que esto ocurriera, dejando a todos mirando hacia otro lado cuando no debían hacerlo. Todo por él. Creí que el prototipo era una víctima, un niño obligado a convertirse en algo distinto, algo más. Creí que el trato que había hecho lo dejaría libre, que pondría fin al trabajo. Había leído su historia, quién solía ser. Dejé que mis suposiciones sobre sus acciones me guiaran. La realidad es que el prototipo es un monstruo, un imitador que ha visto lo peor de nosotros y no desea nada más que devolvérnoslo todo. Presioné el botón, lo dejé salir. Miles están muertos. Creí que estaba haciendo algo bueno, pero nadie puede hacer cosas buenas, no en un lugar como este. Tal vez algo bueno pueda surgir de todo esto si le cuentas al mundo. Háblales de mí, háblales de este lugar. Diles que la historia no debería recordarnos por lo que intentamos hacer, sino por lo que hicimos. Jessica, Marcas, lo siento. Dr. Preston Wheeler. Los culpables: Dr. Preston Wheeler, Leigh Peer, Edward Ritterman, Dr. Harley Sawyer, Dr. Bruno White.
Definitivamente esta es la confesión más cruda que hemos visto hasta ahora en Poppy Playtime. Una confesión que oculta múltiples verdades, y entre ellas se encuentra la clave para entender qué fue lo que realmente sucedió durante la hora de la alegría. Pero también responde a algo aún más inquietante: ¿por qué el mundo nunca supo exactamente lo que ocurrió dentro de Playtime Co., ni qué pasó con sus trabajadores? Y esa oscura verdad se encuentra en las siguientes palabras del Dr. Preston: creé la agitación que permitió que esto ocurriera, dejando a todos mirando hacia otro lado cuando no debían hacerlo. Todo por él. Esta frase cambia absolutamente todo, porque el doctor no está hablando solo de culpa, está hablando de una distracción planificada, de algo lo suficientemente grande como para hacer que el mundo entero mirara hacia otro lado justo en el momento exacto en que todo ocurrió. Una bomba de humo perfecta, un evento capaz de desviar la atención pública mientras dentro de Playtime Co. sucedía una catastrófica tragedia, la masacre. Y aquí aparece la verdadera pregunta: ¿cuál fue esa agitación? ¿A qué se refiere exactamente el Dr. Preston Willard cuando dice que hizo que todos miraran hacia otro lado? Esa distracción existió y nosotros ya sabíamos cuál era, solo que nunca entendimos lo que realmente significaba. La hora de la alegría ocurrió mientras todos estaban ocupados mirando hacia el otro lado. Y esta radio nos dirá exactamente cuál fue la bomba de humo que impidió que el mundo supiera de la masacre del 8 de agosto de 1995. Trágicas noticias esta mañana a las 9:45 am. Las autoridades locales informaron que se encontró el cuerpo de un niño en la finca del fallecido Elliot Ludwig, el aclamado fabricante de juguetes y fundador de la Playtime Company. En este momento, la identidad del niño aún es desconocida. La víctima fue encontrada en el dormitorio en una bolsa de lona grande. Los oficiales en la escena informan que los restos parecen haber sido profanados. Tanto órganos como huesos importantes del cadáver faltaban en el cuerpo de la víctima. Se desconoce en este momento si esta extracción fue efectivamente la causa de muerte. Ahora lo tienes que entender mejor. El cuerpo del niño, plantado en la finca de Elliot Ludwig, justo en su propia cama. Esa fue la gran bomba de humo. El 8 de agosto de 1995, a las 9:45 de la mañana, el hallazgo paralizó a toda la ciudad. Mientras el mundo se paralizaba por lo ocurrido, el verdadero plan ya se estaba ejecutando. La hora de la alegría había comenzado, todo gracias a Preston Willard. Una idea absolutamente maquiavélica: quitar una vida para atraer toda la atención pública en nombre de salvar a otras. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más retorcida, porque Preston confesó haber creado la distracción, pero nunca dijo quién la llevó a cabo. Quizás ni él mismo sabía, simplemente delegaba, solo se aseguraba de que estuviera hecho. Y eso nos obliga a hacer la verdadera pregunta: ¿quién plantó el cuerpo del niño en la finca de Elliot Ludwig? No podía ser un científico, no podía ser un trabajador común. Tenía que ser alguien acostumbrado al silencio, alguien cuyo trabajo consistía precisamente en hacer desaparecer cosas, alguien encargado de ejecutar y limpiar después de los experimentos, de las muertes. Un ex trabajador de Playtime Co. que de cara a la gente parecía tener un trabajo común y corriente, pero en las sombras era alguien que no tenía miedo a hacer los negocios y trabajos sucios. Y ese ser despreciable se trataba de nada más y nada menos
que Player. Y aquí es donde empezaré a encajar todo. Las pruebas que tenemos de por qué fue Player quien plantó el cuerpo del niño, el cómo lo hizo y qué pasó después. Deduzco que Player fue un ex trabajador de Playtime Co. del sector de los envíos. Diría inclusive alguien que llegó a trabajar de la mano con Rich cuando él aún no escalaba en Playtime Co. y que llegó a tener claramente el mismo jefe de Rich, Stuart. Mi único sospechoso por el momento sería aquel amigo de Rich, Avery, ya que ha sido el único amigo de Rich que se nos ha enseñado en el juego, además de Stuart. Eso significaba que Player tenía facilidades para mantenerse dentro y fuera de la fábrica, ya sea para trasladar cosas de Playtime Co. a otros lugares, como a sus otras sedes, o traer cosas de las otras sedes a Playtime Co. Un trabajador en movimiento y con los beneficios de la empresa, su propia camioneta, accesos, pero ese era el lado público de su trabajo. Luego encontraríamos el lado perverso de su mismo trabajo. Diría que el verdadero trabajo de Player sería de técnico de eliminación. Por favor, te pido que agregues a tu lista de deseos de Steam mi propio juego indie de terror inspirado en Poppy Playtime llamado Funny Park Reawakening. Si lo haces, estarás apoyando muchísimo al proyecto y al equipo con el que estamos trabajándolo con mucho amor. Quiero ofrecerte una historia distinta sin perder el feeling del mascot horror. Mientras más gente lo añada, más posibilidades tendrá de ser recomendado en Steam. La demo será lanzada este próximo 12 de marzo de forma gratuita, así que no te lo pierdas. Y también puedes ver completo el tráiler de la demo aquí en mi canal. Dejaré los links en la descripción. Agrégalo ya a tu lista de Steam. Ahora sí, continuemos. Ya sea de pruebas importantes que podrían delatar a Playtime Co., eliminar gente que no debía de hablar, eliminar rastros de cadáveres, eliminar cuerpos, pero había otra parte de su trabajo que era la más diabólica: vaciar cuerpos de niños. En uno de los VHS del capítulo 5 se nos muestra un metraje de cómo darle mantenimiento a tu humano, un desagradable proceso de cómo extraer los órganos vitales y huesos de un niño para luego ser ocupado en algún experimento. El cuerpo plantado en la finca de Elliot era el de un niño al que le habían profanado su cuerpo, le habían extraído todos sus órganos y huesos y lo dejaron vacío dentro de una lona negra. Player no solo se encargó de llevar el cuerpo a la finca, sino también de extraer todo de la víctima, guardarlo en una lona y dejarlo en la finca de Elliot Ludwig. Player era encargado de esos trabajos sucios. Esto explicaría el sueño del capítulo 3, el sueño en el que vamos con Player sin Gragpak, caminando en el pasillo de una casa extraña. Al día de hoy, nadie ha entendido esta oscura revelación y secuencia del juego, pero hoy le explicaré. Para confirmar que esto es un sueño de Player, debo mostrar cómo es titulada esta parte dentro del juego en las cargas de reencuentro de Poppy Playtime 3. Esta sección es llamada Primer Sueño, ya que en Poppy 3 experimentamos dos sueños, el de la casa desconocida y el sueño donde nos habla Poppy, y tenemos las breves memorias de niños del Playcare. Estos dos sueños son sumamente importantes para esta trama oculta de Player, están conectados, pero primero aclaremos el primer sueño. ¿Por qué Player sueña con esta casa?
porque es una memoria clara de su subconsciente, luego de haberse desmayado con el gas rojo. Teorizo que esta casa por la que Player camina es nada más y nada menos que la casa de la finca de Elliot Ludwig. Por eso todas las referencias de este lugar son del día en que Player cometió el último y más grande crimen de su vida, que no solo permitió que los gritos de auxilio de la gente en la hora de la alegría se ahogaran en el silencio, que nadie los pudiera escuchar, sino que también arrebató la vida de un niño inocente y además manchó el gran nombre de Elliot Ludwig, haciéndolo quedar como la persona más bestia y perversa del mundo, cuando en realidad quien se había manchado las manos de sangre era Player. Entonces, ¿qué prueba que esta casa es la casa de la finca de Elliot Ludwig? Las fotos. Dentro del sueño hay una secuencia de fotos que no es al azar. Nos están contando la identidad de alguien. En el primer mensaje de la radio vemos la primera foto de una niña bebé, mientras se escucha de fondo la noticia del cuerpo plantado en la finca. Más adelante en la segunda radio, donde se escucha a Playtime Co. jurar limpiar el nombre de Elliot, se ve otra foto de la misma niña pero más grande. Acto seguido de nuevo encontramos otra foto de una niña en otra etapa de su vida. Y por último, justo al lado del teléfono de Oli cuando nos llama, encontramos la última foto de una niña más grande, de al menos unos 11 años de edad. Pues me imagino que ya lo estarán sospechando. Estas fotos se tratan de nada más y nada menos que de Poppy Ludwig, la hija de Elliot Ludwig, lo que confirmaría que esta es la casa de la finca de Elliot Ludwig. Algunos llegarán a pensar que esta foto de la niña se trataría del cuerpo plantado en la casa de Elliot Ludwig, pero debo aclarar y recordar que según los medios informativos de ese día, se encontró el cuerpo de un niño, no de una niña. Por lo tanto, las identidades son diferentes. Las fotos de esta niña que hemos visto, en realidad sí se tratan de Poppy Ludwig. Es absolutamente terrorífico pensar que fue este lugar donde Player plantó el cuerpo de un niño, para que la hora de la alegría se pudiera ejecutar sin sospechas. Un niño que muchos han teorizado se trata del cuerpo que se usó para el experimento 1006, o sea, Oli. Pero no, el cuerpo del niño plantado no es de Oli y nunca lo ha sido, y hay una forma simple de explicarlo y argumentarlo. Eso es gracias a la nota de Late Peer, donde explica cómo encontró a Poppy, el amigo imaginario de Theodore, o sea 1006, al cuerpo de Theodore por el accidente y el cuerpo inerte de Elliot Ludwig. Esta carta revela el primer encuentro de Late con Poppy. Eso significa que 1006 en ese momento ya tenía un cuerpo, un recipiente, quizás y parecido al de Poppy. Entonces, ¿qué significa esto? Este encuentro de Late con Poppy y 1006 se dio en 1990, ya que fue la fecha en que experimentaron con Catnap canónicamente. Eso significa que la muerte de Elliot, registrada oficialmente, fue en ese año. Por eso la radio menciona que el cuerpo plantado del niño se encontró en la finca del fallecido Elliot Ludwig. Esto coincidiría con las fechas. Elliot muere en 1990 y el cuerpo del niño desconocido fue plantado en 1995. Pero hay algo más que fue lo que me ayudó a descubrir por qué Player sí estuvo en la finca de Elliot Ludwig, y fue gracias al segundo sueño también del capítulo 3. Cuando Catnap nos ataca y nos quita la máscara, Player se desmaya y vuelve a soñar. La primera parte de este sueño es increíblemente relevante y nunca la olvidé. Nunca olvidé la frase que Poppy nos dijo, una frase extraña y ambigua que hoy toma fuerza. Esta primera parte del sueño es de Player en medio de la carretera. Enfrente tenemos a la gran Playtime Co. y a los lados y hacia atrás un gran bosque oscuro
El juego en esta parte nos permite girarnos completamente para explorar el entorno, lo cual es muy extraño. Y es que en esta parte, Poppy le dice a Player, y cito, es como si Poppy supiera exactamente de dónde vino Player. Esta frase no fue fácil comprenderla. Pasé días intentando darle sentido. Si Player no regresó de donde creemos que regresó, entonces ¿de dónde regresó? Sabía que había algo oculto y ahora con toda la nueva información de Preston, su bomba de humo, la importancia de los cuerpos de niños vaciados y profanados, más la antigua radio hablando del cuerpo plantado de un niño en la finca de Elliot Ludwig dentro de un sueño de Player, di con la clave. Poppy tenía razón. Player nunca regresó de Playtime Co. Player regresó de ese bosque oscuro, de aquella finca de Elliot Ludwig, donde plantó el cuerpo de un niño que él mismo vació y profanó 10 años antes. Fue en esa casa donde Player cometió el pecado más grande de su triste existencia y a la vez aquello que le haría arrepentirse toda su vida. Es esa razón, esa culpa que jamás dejará de perseguirlo hasta cazarlo. ¿Cuántos niños cayeron en la mano de Player? ¿A cuántos niños vació como el cuerpo del niño de la finca de Elliot? ¿Cuántos crímenes encubrió y cuántos cometió él mismo? Siendo la mano negra de Playtime Co., la parca, siendo el mandadero de los negocios sucios. Ahora tiene más sentido porque en el primer sueño dentro de la casa de la finca de Elliot escuchamos todos los llantos de niños y bebés. Estos son los llantos de los niños que Player se encargó de desaparecer con su propia mano. Player definitivamente era un ex trabajador que transpiraba la muerte. Y es por eso que ahora que Giblet le diga la parca de Playtime, tiene un peso narrativo más oscuro de lo que creíamos. No es solo la parca de Playtime por ser quien ha matado experimentos, sino porque si lo analizas bien, Player ya lo hacía desde mucho antes. Player sigue haciendo lo que hacía antes de la hora de la alegría. Sigue matando a los niños inocentes, pero de otra manera. Catnap, Theodore, Dewey, Jack y sus otros dos amigos, Mommy Long Legs, Mary Payne, y la lista seguirá creciendo. Ahora también se puede entender mejor por qué Lily, cuando nos recibe en su casa, lo primero que nos dice es, y cito, huele a cadáver. ¿Cómo se le dice a alguien que huele a vísceras? Esto es una clara referencia a los trabajos sucios que Player hizo en el pasado, ya que la muerte siempre fue su trabajo. Player era la parca antes de regresar a la fábrica, alguien que ha estado rodeado de la muerte durante demasiado tiempo, alguien que ha cargado cuerpos, que ha transportado restos humanos, que ha trabajado entre sangre y órganos. El juego nunca lo ocultó, solo no sabíamos cómo interpretarlo. Y entonces recordé una línea que siempre estuvo ahí. Cuando Player despierta en la carretera, Poppy le dice, este no es el lugar del que regresaste. No era una frase poética, era una verdad. Player no regresó de Playtime Co., regresó del bosque, de la finca de Elliot Ludwig, del lugar donde plantó el cuerpo de un niño que él mismo vació. Poppy no estaba guiándolo, lo estaba enfrentando con su pasado. Player no vuelve a la fábrica para descubrir el horror, vuelve porque él fue parte de esos 150 que se aliaron con 1006 y fueron parte del horror. Porque antes de la hora de la alegría, Player ya trabajaba para la muerte.
Ahora podremos entender mejor que Player, después de haber obedecido al plan y haber puesto la bomba de humo para la distracción, jamás volvió a Playtime Co., sino 10 años después. Es posible que Player se haya bajado del barco en el último minuto, se haya negado al plan y por eso escuchamos la radio en su mente donde se le dice que él no se presentó a la fiesta del 8 de agosto, abandonando a su suerte incluso hasta aquellos que pudieron ser sus amigos. Si mi teoría sobre que Rich podría ser Oogie Boogie fuese cierta, podría entender mejor ¿qué hizo Player para que ahora Rich lo odie tanto dentro de Oogie y no pare de buscarlo? Y es que he empezado a creer que el niño al que Player ocupó para vaciarlo y ponerlo como distracción en la finca de Elliot Ludwig pudo tratarse del niño huérfano del VHS de Rich, al que Rich le dice que es su familia, como dando a entender que podría ser su hijo adoptivo. Este niño yo pensaba que se trataba de Player, pero por ahora esa teoría la guardaré en un cajón. Siento que las piezas calzan mejor con esta nueva teoría. Y es ahí donde podríamos entender la venganza insaciable de Oogie Boogie. Pero también claramente se pueden construir otras teorías basadas en esta revelación de Player que me encantaría leerlas. Por último, ¿qué significa todo el final de Poppy Playtime y la resurrección de Player? Claramente sigo creyendo que Player es mitad humano, mitad experimento. Él es la fiel imagen de la muerte andante, la parca. Literalmente hay algo que no lo deja morir, así que esto es lo que creo. Player fue un trabajador que además de hacer los trabajos sucios de Playtime Co., tuvo muy mala suerte. La misma mala suerte que Thomas Clark Brown. Player pudo haber enfermado de algo terrible, específicamente de un problema del corazón. Player, para poder vivir, necesitaba un trasplante, así que decidió someterse a una experimentación voluntaria, una en donde ocuparían el corazón modificado de un niño para así reemplazárselo por el corazón dañado. Y debo decir que esta extracción del corazón del niño pudo haber sido el mismo Player quien la realizó. Este corazón tenía compuestos diferentes que lo hacían especial, compuestos que tienen que ver con la propiedad de la amapola, pero para que funcionara debían dejar morir a Player, para que con el corazón puesto, el nuevo corazón, traerlo a la vida con electricidad. Y es ahí la referencia al experimento del documento 814. Por eso también se hace mucho énfasis en las palpitaciones del corazón de Player, ya que su corazón es la clave para que él vuelva a la vida con cualquier impulso eléctrico, como el que Giblet le dio. Podría decir que su corazón es un corazón de amapola. Sin embargo, lo más misterioso está en quién no deja morir a Player. Pero entonces, ¿cómo recibió la carta Player? La carta pudo ser enviada, según la lógica de esta teoría, a un lugar que Player fuera recurrente. Tal vez después de todo lo que pasó, Player seguía visitando la finca de Elliot, hasta que un día encontró la carta y un VHS. Ahí, después de tanto tiempo, y debido a la propia culpa con la que cargaba, miró una oportunidad para volver y ayudar a quienes pudiera, a aquellas personas que abandonó a su suerte, inclusive hasta alguien muy importante para él, tal como se lo dijo el Dr. Sawyer. Entonces regresar valía la pena, pero eso significaba enfrentar a todos sus demonios y fantasmas. Y sobre quién envió la carta es un misterio que debemos resolver, pero creo saber quiénes fueron. Pero eso lo hablaremos en un próximo video.